bacilos, que digamos que dentro de los bacilos que revisamos en la clase, es uno de los más, llamémoslo así, ligeros o menos patógenos, por lo que utilizamos este tipo de bacilos. Estos bacilos, al igual que los de Anthrax, como revisamos en la clase pasada, son bacilos gram positivos, ¿no? Sin agrupación, entonces los tenemos ahí dispersos por todo el gram. A menos que hagamos un gram ahí con un masacote, bueno, pues los vamos a ver todos ahí amontonados. Pero si no, entonces no tienen ninguna disposición en la agrupación. Son móviles, son motilidad positiva y tienen esporas. Forman las esporas y estas son altamente resistentes a las temperaturas, ¿no? Les gusta crecer en medios acuosos y por ello es que está relacionado con crecimiento en lo que se conoce como alimentos, como arroz, como les decía, que es una de las causas de contaminación de estos cultivos. Ustedes pueden ver el crecimiento de esta bacteria, de este bacillus. Vean que tiene bordes irregulares. No son redondas, siempre tiene bordes irregulares, son elevados y algunas de sus colonias no son tan cremosas y no son secas. Por eso es que a veces se confunden con hongos, porque a veces a la textura de estos bacilos pareciera ser que son hongos. Pero no es así, así es como crecen este tipo de microorganismos. ¿Qué es lo que causa este bacillus? El número uno o el punto número uno es intoxicación alimentaria. Una intoxicación alimentaria se puede dar por diferentes causas. La que conocemos clásica es la de Staphylococcus aureus cuando contaminan los jamones, por ejemplo. En este caso, la agente causal de este bacillus lo que va a contaminar es carne y verduras cocidas. Aunque ya se haya generado este cocimiento de verduras, las pusimos al vapor, hervimos un caldo, ¿no? Por ejemplo, no se van a eliminar porque recuerden que es termoestable su espora. Arroz frito o hervido. Entonces les decía, comúnmente el arroz que se utiliza hervido son en alimentos que son asociados a culturas orientales, por ejemplo, o el frito también que se utiliza, por ejemplo, en China, y que ahora que tenemos acá un buen digamos, de enriquecimiento de alimentos, entonces también ahí podemos tener. Entonces a veces no precisamente porque lo frieron ya se eliminó la espora. Recuerden, es termoestable. En cremas de vainilla, acuérdense estos postres que son como el crème brûlée, algo así, que es una crema de vainilla, que aunque se les pasa un soplete arriba para que genere una costra de calor con un caramelo, ese caramelo debería de tener una temperatura muy alta para que funda y después se convierta como en una costra. Sin embargo, nuevamente es termoestable, por lo tanto, supera esas temperaturas. Sopas, también se ha visto en sopas, leches y brotes de vegetales crudos. Entonces se ha visto que como está en el ambiente húmedo, entonces toda esta irrigación que se puede dar en estos vegetales pues puede estar contaminado con bacillus ceros. Su enfermedad afortunadamente es autolimitada, es decir, se queda en una zona que es el tracto gastrointestinal y genera dos procesos. El primero que genera es el síndrome emético, es decir, un vómito. Siempre que hay un proceso de intoxicación alimentaria, lo primero que aparece es vómito. Pero este síndrome emético es, no sé si vieron alguna vez la película del exorcista. ¿Sí la vieron? ¿O no la han visto? ¿O no la quieren ver? Sí. Sí. Ustedes se dieron cuenta cuando tiene la posesión la chica y entonces gira la cabeza, ¿no? Y después genera un vómito así como que parece que sale con toda potencia. Bueno, pues un vómito emético asociado a intoxicación alimentaria es así. O sea, no se espera, el reflejo que se genera por la toxina es un reflejo de salida inmediata. No es el tradicional que cuando, por ejemplo, con salmonela o con alguna otra enterobacteria,
que siempre tendemos a generar como doblar el tórax para poder expulsar. No, en el caso de una intoxicación alimentaria es una expulsión directa y con mucha fuerza. Entonces, ¿cuándo aparece este síndrome emético? Después de 1 a 6 horas de haber consumido un alimento que esté contaminado por la toxina. Entonces, eso es muy rápido. Por eso es que cuando hay intoxicaciones alimentarias, dicen, no, a veces no dan antibióticos. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que esperar el médico es que se libere esa toxina. Y hay otro que es el síndrome diarreico, que puede ser una evolución de esta intoxicación alimentaria y entonces se conoce como síndrome diarreico y aparece de 10 a 12 horas. Es decir, si hoy comí esto, probablemente mañana en la mañana o mañana a mediodía empiece a tener ese paciente un síndrome diarreico. Entonces, así es como se genera el proceso de la patogenia de Bacillus cereus. Cuando ustedes trabajan este bacillus en el laboratorio, lo que les decimos es, lávense bien las manos, no saquen cosas dentro del laboratorio que se puedan contaminar. Si llevan agua, alimentos, pues tampoco los deberían de sacar, deberían de estar resguardados para evitar que ustedes mismos puedan contaminar estos alimentos con esta cepa. Yo les puedo decir que todo lo que llevamos ahorita en todo el historial de dando clases en la universidad, ninguno se nos ha intoxicado por Bacillus cereus, ¿no? No ha tenido intoxicación alimentaria ni ningún tipo de contaminación. Entonces, ¿qué medio se utiliza? Hay un medio de aislamiento que es un medio selectivo, que es el Pembro. Este medio de cultivo, ustedes pueden ver que genera un pigmento o la bacteria genera este pigmento. Tiene polimixina, es decir, hace que los microorganismos gram negativos sean inhibidos. Tiene yema de huevo, porque las bacterias, los bacillus, lo que van a necesitar es gran cantidad de lípidos para poder generar esta recuperación, acuérdense, de pasar de una forma esporulada a una forma vegetativa. Tiene manitol, que es un carbohidrato. Tiene azul de bromotimol, que es el que le da, ustedes pueden ver aquí en el medio, da ese cambio de pigmentación de coloración en la colonia. Y la base de agar. Entonces, cuando ustedes ven más de cerca este medio, podemos ver que tiene colonias que no tienen definidos los contornos, sino parece como si fueran huevos, ¿no? Huevos estrellados. Y porque en el centro tienen un proceso de elevación y después se van extendiendo. Parecieran verse como a veces los proteus cuando empiezan a tener un fenómeno de Schwann, pero aquí lo que ustedes pueden ver es el crecimiento. Conforme va utilizando los nutrimentos, entonces se va extendiendo la colonia. Entonces aquí pueden ver que son colonias como muy rugosas, se ve con una apariencia muy seca, ¿no? Vean cómo tiene una extensión, porque esto le da esta respuesta como de extensión, se da porque está utilizando la yema de huevo, ¿no? Los lípidos del medio de cultivo. Y obviamente el cambio de pH que está generándose por que nos está dando el uso también de manitol y también nos está generando al crecimiento, vean cómo inicialmente puede cambiar a verde, ¿no? Un pH mucho más neutro, pero después ya genera un pH muy alcalino. Es un medio selectivo, yema de huevo, se llama Pembro, para bacilos. Muy bien. Entonces vean qué bonito. Obviamente este tipo de medios pues, son un poco más caros porque tienen antibióticos y tienen yema de huevo. Sin embargo, en el laboratorio también se producen medios de cultivo con yema de huevo, no con polimixina, pero al menos sí con yema de huevo. Y vemos también el uso de estos lípidos para el crecimiento de las bacterias. Hay otro medio de cultivo, este es mucho más específico para Bacillus cereus, así se llama, agar Bacillus cereus, y es para la detección tanto de esporas como de células vegetativas. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de las normas oficiales para identificar, para que los alimentos puedan ser utilizados o puedan ser consumibles, también se hacen evaluaciones de este bacillus.
Entonces, lo que debemos de identificar no solamente es la forma vegetativa, sino la forma esporulada. Esto me da la carga total de bacteria que puede estar localizada en este tipo de muestras. Entonces, pueden ver ustedes que este genera todavía un medio mucho más definido en cómo crecen. Entonces, vean cómo la colonia es rugosa en el centro, ¿no? Y después empieza a expandir, ¿no? Esta expansión es como va creciendo el microorganismo en el medio de cultivo. Pero si se dan cuenta, tenemos colonias separadas. ¿Por qué? Este medio, al hacer yo una cuenta, se le llama también como una cuenta viable, lo que yo identifico es la cantidad o la carga que tengo de células vegetativas y o esporuladas. ¿Por qué puede identificar esporuladas? Porque el medio de cultivo me da tal cantidad de nutrientes que lo que va a hacer es que se transforme nuevamente a una forma vegetativa. Y por eso es que puedo identificar la carga total. Entonces, este es un medio que ustedes lo pueden ver y es un medio bastante interesante, sobre todo por el crecimiento que me da de las bacterias. Hay otro medio que también se usa mucho, que es el medio COMPAS. Este medio también me sirve para detección de esporas y células vegetativas en productos de alimentos, ¿no? Entonces, vean, este medio, este COMPAS, lo que me ayuda es, vean cómo el crecimiento inicial de estas células, ¿no? De estas bacterias, van generando una colonia que tiene un pigmento central mucho más verde y después empieza a crecer. Conforme van creciendo, van generando ese mismo comportamiento que vimos en COMPAS, que vimos en Pembro o que vemos en una ST. Entonces, así es como se van viendo rugosas y es una característica propia de los bacilos, ¿no? Pues obviamente estas son colonias más jóvenes y estas son colonias que tienen un mayor crecimiento. Entonces son medios que podemos utilizar cuando nosotros cultivamos bacilos, ¿no? En el laboratorio en realidad usamos yema de huevo o utilizamos también AST. No, es para diferentes bacillus, sin embargo, es mucho más selectivo para Bacillus cereus, por el tipo de pigmento que se da. Muy bien. Como siempre les digo, en la parte de las tablas es importante hacer un análisis general de cómo es que se comportan cada una de las especies. Entonces, ustedes pueden ver la parte de gram, ¿no? Todos son gram positivos, todos son catalasa positivos, y aquí es donde empezamos a tener una variación. La motilidad puede ser variable de acuerdo al tipo de microorganismo, ¿no? Al tipo de la especie. Sin embargo, bueno, pues este probablemente no me dé un diferencial. Cuando yo veo nitratos, en realidad la mayoría me da nitratos, excepto esta especie, ¿no? Megaterio. Cuando vamos a la parte de uso de tirosina, aquí ya empieza a tener un diferencial, ya puedo tener, pero aún así tengo variables que todavía pueden confundirme cuando son positivas o negativas o pueden tener esos dos comportamientos. Entonces, me voy a la parte de uso, ¿no? De la parte de huevo, de yema de huevo, y ustedes pueden ver que la gran mayoría tiene uso de este contenido. Por lo tanto, si yo utilizo un agar que es agar yema de huevo, puedo tener una alta probabilidad de que todos, cualquiera de ellos, crezcan. Ok. Después, utilización de glucosa por anaerobiosis. Ustedes se dan cuenta que todos o la gran mayoría de los bacilos que decimos que son importantes, tanto Cerus como la parte de Anthracis, los dos utilizan la glucosa por vía, por anaerobiosis, es decir, necesitan una reducción de oxígeno o un medio de cultivo no tradicional que me va a ayudar a que este microorganismo pueda utilizar la glucosa.
Si yo hago BP, para todos es igual. Si hago fermentación de manitol, para casi todos es igual. Hemólisis, la mayoría da una hemólisis positiva. Y el conocimiento acerca de producir o no toxinas, la mayoría de ellas, al menos Cerus y Turigensius, dan exotoxinas y obviamente la patogenia de es mucho más en animales. Entonces, cuando yo hago todo este recuento y digo, la verdad es que la mayoría de los bacillus generan un mismo comportamiento bioquímico. ¿Hacia dónde me tengo que mover? Bueno, pues a lo mejor puedo utilizar un cromoagar que me pueda ayudar a hacer esa diferenciación, o puedo utilizar diferentes carbohidratos que me ayudan a identificar cuál de uno de ellos puede ser. Entonces hay tablas todavía mucho más específicas de bioquímicas al uso de carbohidratos que me pueden ayudar a identificar este microorganismo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la especie más diferencial, digamos, de estos microorganismos o de estos bacillus es uno que no está asociado a procesos infecciosos en humanos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de saber a partir de dónde se genera el proceso infeccioso, ¿no? En este caso, pues si es a partir de un alimento contaminado y cuál es como la evolución que va a generar esa persona que tuvo esa contaminación. Si se adquirió por vía respiratoria, si se adquirió por una herida, por cómo se adquirió. Y eso es lo que nos da mucho más señal de saber hacia dónde son las pruebas para identificar estos bacilos. Por supuesto que nosotros en el laboratorio trabajamos las pruebas, todas las pruebas clásicas que podemos utilizar para identificar un bacillus, para que conozcan todas estas pruebas. ¿Hay alguna duda entre la parte de bacillus que vimos, Bacillus anthracis y Bacillus cereus y subtilis? ¿No? Yo no, profesora, pero ¿podría repetir cómo podríamos identificar aparte de las pruebas bioquímicas, qué pruebas se pueden hacer? Por carbohidratos, en anaerobiosis. ¿Cómo se hace una identificación por carbohidratos en anaerobiosis? Pues la pueden hacer hasta por una prueba de SIM o digo de TCI o de KIA. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inoculamos, déjenme, aquí les vamos a dibujar. No voy a regresar una. Aquí que tengo más espacio para dibujar. Cuando nosotros tenemos la prueba de carbohidratos, si se acuerdan, TCI o KIA, los tenemos en diagonal y los sembramos por picadura y por estría. Cuando yo hago siembra por picadura, la zona más profunda de mi tubo me genera un fenómeno de anaerobiosis y la parte alta un fenómeno de aerobiosis. Entonces, si yo quiero probar carbohidratos para este tipo de bacillus, puedo utilizar estos mismos sistemas, solo que identificar el uso en esta zona. ¿Sí, Lau? Sí, profesora, muchas gracias. Ok. Perfecto. Entonces, ya vimos los bacillus más importantes. Ya vimos que Bacillus subtilis se utiliza básicamente para, es una microbiota, pero se utiliza básicamente para hacer controles de temperaturas basado en una certificación de esterilización. Los Bacillus anthracis, recuerden que están asociados al carbunco o al anthrax que se conoce basado básicamente en ganado, pero que también puede influir en los hombres y en los hombres puede tener un proceso infeccioso a través de la aspiración aérea y por lo tanto tener problemas pulmonares o de vías respiratorias. Si es a través de los alimentos, entonces se puede tener también un problema infeccioso a nivel de intestino grueso, intestino delgado, donde puede generar daño y destrucción de tejido. Y a través del proceso de heridas o abrasiones, el cual va a generar una necrosis también de tejido, ¿no? Entonces, tenemos la vía de entrada es el tipo de proceso infeccioso que se genera y Bacillus cereus, que está asociada a intoxicaciones alimentarias.
por contaminación de alimentos básicamente. Entonces, ese sería como el resumen de los bacilos. Vamos a ver otro género de esporulados que son los Clostridiums. Los Clostridiums es mucho más conocido para nosotros porque tenemos más conocimiento acerca de estos géneros que pueden tener diferentes procesos infecciosos, ¿no? Que conocemos al tétanos, que conocemos al botulismo y que conocemos a la gangrena. Entonces vamos a ver cuáles son estos bacilos que están asociados a esos procesos infecciosos. En general, todos los Clostridiums son bacilos, presentan un cambio de morfología, pueden ser curvos o rectos, dependiendo de dónde los obtenemos. Si los obtenemos a través de un caldo o de un medio de enriquecimiento líquido, entonces tendremos o observaremos estos bacilos como curvos. Si lo obtenemos a partir de un medio de agar, entonces los veremos más rectos. Como a ustedes les damos un tubo el cual contiene una suspensión muy rica de nutrientes y donde inoculamos estos bacilos, entonces ustedes los pueden ver curvos y o rectos, o sea, cualquiera de las dos. Si les damos una caja donde crecen estos bacilos, entonces, estos Clostridium, entonces los van a ver como más rectos. Existe dentro de esta tinción un proceso de variabilidad, o sea, a veces los pueden ver como gram negativos o como gram positivos. Esto depende mucho del estado en el que se encuentre la bacteria, si ya tiene formación de esporas o si está básicamente en forma vegetativa. Por eso, nosotros no nos enfocamos en un gram al 100%, sino hacemos una tinción de esporas. Son móviles, estos son móviles, todos forman esporas, son anaerobios estrictos, ¿no? Algunos necesitan ahí una microaerofilia, pero en la realidad todos son anaerobios estrictos, por lo que utilizamos otros medios de cultivo para el crecimiento de estos microorganismos. Si hacemos una prueba de catalasa, son negativas y todas las especies tienen toxinas. Entonces, de ahí que nosotros vamos a empezar ahora a modificar, digamos, si les diera un bacillus y un clostridium, pues entonces verían que el bacillus crece, puede ser anaerobio facultativo y este sí es un aerobio estricto. Entonces, la atmósfera sería importante para que crecieran estos microorganismos. ¿Dónde se encuentran? Difundidas en la naturaleza, o sea, si ustedes sacan tierra y esa tierra donde está húmedo y demás, ahí podrían encontrar Clostridiums. Si lo buscan en zonas donde hay gran cantidad de polvo y acumulación de restos, por ejemplo, metálicos, también ahí los pueden encontrar. Entonces, estos, la verdad es que a través de la formación de la espora es que sobreviven en una gran cantidad de ambientes importantes. Colonizan el intestino. Sí, tenemos algunos Clostridiums SPP que están como microbiota en el intestino. Entonces, también generan esa colonización. Se pueden encontrar a nivel de genitales, sí, a la parte de arriba del cérvix se pueden localizar porque es una zona con baja tensión de oxígeno. Se pueden encontrar en la boca, sobre todo en abscesos dentales, como cuando tienen el diente y abajo está el proceso infeccioso, que cuando sacan el diente hasta sale como gas y huele muy mal, porque el bacilo se quedó alojado en el fondo de la encía, entre el diente y esta encía. Y es cuando también sacan todos los nervios y demás, porque dicen que la contaminación ya fue mucho más alta. Y también se puede encontrar en piel si está contaminando la piel a través de una herida. Entonces, este bacillus, estos Clostridiums, están muy adaptados al ambiente. ¿Por qué producen daño? Porque todos tienen exotoxinas, ¿no? Por eso es que producen daño, donde quiera. O sea, si el bacillus se muere, si el Clostridium se muere, el que le está generando daño es la toxina, no precisamente el bacilo. Entonces, al liberar estas exotoxinas, las exotoxinas son las que generan ese cuadro, esa patogenia a los pacientes. Entonces, tenemos que hay diferentes tipos de exotoxinas.
Las que van hacia a las situaciones de neurotoxicidad, es decir, actúan directamente en la conducción del sistema nervioso, y estas pueden ser tetani y botulino. O sea, estas dos especies tienen neurotoxinas. Histotoxinas, que significa que destruyen tejido, ¿no? Destruyen piel, destruyen a nivel de colagenasas, ¿no? Entonces se van a la parte tóxica de los tejidos, y tenemos a perfringes, que es el más importante en humanos. Hay otro que es el novi y el septicum, pero el más importante en humanos es perfringes. Los que son enterotóxicos, es decir, que las toxinas que están liberando es a nivel de tracto gastrointestinal. Y aquí tenemos a Clostridium perfringens nuevamente, y ahora otro Clostridium, que es Clostridium difficile. Entonces tenemos perfringes A y B y difficile. Entonces, vean cómo van haciendo estas bacterias, van haciendo una combinación de toxinas, ¿no? De efectos a través de las toxinas. Y hay otras toxinas que no son muy específicas, porque en realidad las que generan más daño son las que están asociadas a tejido y a intestino grueso. Y estas entonces están asociadas a Clostridium perfringens. Las más importantes, recuerden, tetani, botulinum, perfringes y difficile. Son esos 4 especies que están asociados a procesos infecciosos en humanos. Vamos a ver de estos 4 a qué se asocian. Clostridium tetani se asocia a tétanos, ¿no? Y eso es muy clásico porque recibimos, ahora vamos a ver que es una vacuna, que no es una vacuna, es un toxoide, pero que nos ayuda a prevenir este proceso infeccioso a través de la toxina. Botulinum, tenemos diferentes tipos de botulismo que está asociado a alimentos. Clostridium perfringens, que va directamente a la parte de necrosis de células, ¿no? A intoxicación y también a toxemia a nivel del intestino. Y Clostridium difficile, que está asociado a diarrea, y algo que se conoce como colitis pseudomembranosa. Y ahorita vamos a ver qué son cada una de estas cosas. Entonces tenemos los 4 más importantes asociados a cuestiones médicas en humanos. Los demás no generan ningún proceso infeccioso en humanos. Por ejemplo, si nosotros vamos y tomamos un poco de tierra del jardín, ¿no? De la parte profunda, ¿podríamos aislar Clostridium? Sí. Probablemente no aislaríamos un difficile o un tétano. Podríamos aislar cualquiera otra especie, porque cuando yo hago el gram o cuando hago una tinción de verde malaquita para ver las esporas, pues yo voy a ver bacilos rojos con esporas verdes, y pueden estar en diferente localización. Entonces, hasta ahí yo podría decir que tengo un esporulado. Todavía no sé si es un Clostridium, todavía no sé si es otro microorganismo. Pero al final del día podría recuperar alguno que no tenga esta patología en humanos. Clostridium tetani genera esporas terminales. Entonces vean, si ustedes vieran el bacilo, en la parte, en la punta o al final del bacilo, de acuerdo a cómo lo estén viendo en el gram, van a localizar la espora. Esto es algo característico de tetani. Generan estas esporas, ¿no? Se inactivan con yodo o glutaraldehído, o se genera un autoclave para eliminar estas esporas. Entonces, por eso es que después de que ustedes utilizan un instrumento, ¿no? Deben de esterilizarse. ¿Por qué? Porque si se quedan alojadas estas esporas, pues pueden contaminar a otro. Entonces, por eso se genera un proceso de esterilización por autoclave. Producen 2 toxinas, por eso decíamos la A y la B. Una que se llama tetanospasmina, vean, que pues es a una temperatura de 60 grados, es bastante resistente,
digamos que nuestra temperatura corporal va de 37, 36.5. Entonces la bacteria puede estar estable si está contaminándonos, ¿no? Y tenemos la tetanolicina, que también genera un proceso de lisis en tejidos. Entonces, la enfermedad que se asocia es el tétanos. Y el tétanos va de una localización, de un lugar donde puede tener una punción, una cortada y tuvo una contaminación de esa zona, a que pase a todo el organismo y se le llama ahí ya una generalizada. Cuando llega al cerebro se le llama cefálica. Y cuando, por ejemplo, esto sucede en una persona que está embarazada, una mujer embarazada, y se puede contaminar el recién nacido, entonces se le llama neonatal. De ahí que es importante conocer el periodo de incubación, son 14 días. Y por eso es que cuando alguien se corta, se infecta, le dicen, tienes que aplicarte la vacuna hoy, ¿no? Y luego dicen, ay, no, voy mañana, ¿no? O sea, tiene un periodo de incubación 14 días porque en 14 días tenemos que esta bacteria, esta espora, va a transformarse a forma vegetativa. Algunas se quedarán en esporas, sí, pero la gran mayoría se transformará a la parte vegetativa. Y de ahí que tienen una vacuna, bueno, un toxoide de tétanos hoy y luego tienen un segundo refuerzo. Ahora ya solo están poniendo una aplicación. Sin embargo, que se ha visto es que las dos aplicaciones me van a ayudar porque cuando haga la primera aplicación, voy a eliminar la mayor cantidad de toxina que libere a partir de una forma vegetativa. Si la bacteria se sigue transformando en los siguientes días de esa forma esporulada a la forma vegetativa, en el segundo periodo de aplicación del toxoide, yo voy a eliminar esa toxina. Entonces, lo que yo estoy haciendo es neutralizando la toxina, muchachos. Por eso es que cuando existe un proceso de contaminación a este nivel, se tiene que hacer de esa forma. ¿Cómo es el mecanismo de acción de esta toxina tetánica? Vamos a ver qué pasa en nuestro sistema nervioso central normal, cómo funciona. Acuérdense un poco de la parte de fisiología que llevaron. ¿Sí ya llevaron fisiología? Sí. ¿Morfofisiología? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vean, aquí tenemos la parte terminal, que es donde están los axones de las neuronas. Aquí tenemos otras, que es cómo se contactan, y recuerden que por neurotransmisores empiezan a mandar la señal. Esta señal, en el caso de fibras musculares, va a llegar a través de estos neurotransmisores, que son acetilcolina, y va a generar un proceso de contracción y o relajación, dependiendo lo que el neurotransmisor que esté llegando, ¿sí? Y esto va a suceder en los músculos, puede ser músculos de tejido, de músculo, la parte, ay, se me olvidó ahorita cómo se llama ese músculo, este tejido muscular. Bueno, que puede ser en corazón, puede ser en la parte de piernas, de miembros, todas estas fibras musculares. ¿El estriado? Estriado, exactamente. Muchas gracias, Vani. ¿Y qué pasa si me contamino con un Clostridium que tiene esta toxina? La toxina se va a unir a la parte de los axones que están liberando neurotransmisores. Sin embargo, esta se va a unir a la parte de glicina, de estos que estimulan a las neuronas que liberan acetilcolina. Entonces, al no tener una regulación, vamos a tener una gran liberación ¿de qué? De acetilcolina. Por lo tanto, estas fibras musculares, ¿no? No van a tener esta parte de procesos de liberación de glicina, y la relajación de estas fibras musculares va a generar parálisis espástica, así le llaman. Y entonces es cuando el paciente de tétanos, déjenme ver porque sí les puse acá,
Al paciente de tétanos, lo que le sucede o lo que le va a pasar por este bloqueo es que inicialmente ustedes pueden ver a una persona que puede estar recostada y está así, ¿no? Cuando tenemos este proceso, se encorva todo lo que es la columna. Hay estiramiento así de... Y así se ve. Se tiene esta forma. ¿Por qué? Porque se genera esta liberación, se bloquea esta liberación. Y estas fibras musculares, en lugar de tener un proceso de contracción y relajación, se quedan en un proceso así. Entonces, al generar este proceso y no tener un proceso de contracción y relajación, nuestra columna empieza a tener esta parálisis, ¿no? Esta parálisis lo que va a generar no solamente se hace como caracol exactamente, esta parálisis no solamente va a ser a este nivel, sino también va a generar una alteración del sistema nervioso, el auditivo. Entonces, cualquier ruido que se pueda generar va a ser, le va a generar dolor a ese paciente, ¿no? El óptico, que es la luz, entonces tienen que estar en lugares oscuros porque cualquier reflejo luminoso le va a generar una alteración en el sistema nervioso. Y estos pacientes entonces tienen que administrarles pues un inhibidor de la toxina. Pero cuando las toxinas se pegan, lo que se tiene que hacer es esperar a que esta toxina se despegue del sitio de unión para entonces el toxoide que están administrando atrape a la toxina y así, digamos, inhiba este efecto. Por eso es que deben de hacerse esa aplicación y no dejar así de que, y muchos pacientes hacen eso, o sea, tienen se cortan, no, ya me lo lavé, ya me puse, pero no saben si alguna de esas células o formas esporuladas penetró a la piel, ¿no? Y así es como entonces va migrando. Sí, Vane. Pero si está vacunado, ¿no tienes que ir al doctor o sería como otra medida de precaución? Se tiene que ir al médico para que el médico esté enterado de cuál fue el proceso de laceración que se generó o con qué fue lo que se infectó. Sin embargo, lo más importante es aplicar lo que conocemos como la vacuna. La vacuna se aplica el número de veces posibles con que se pueda tener contacto con estos elementos. Es decir, por ejemplo, si ese paciente en este momento tuvo una herida, se tiene que aplicar, ¿no? Si el próximo año, porque básicamente tiene un tiempo de duración el toxoide de 1 año, si el próximo año o en 2 años tuvo un proceso también de contaminación, porque bueno, pues a lo mejor su misma actividad hace que tenga contacto con este tipo de elementos como metales oxidados, que pueden ser el ejemplo más clásico, se tiene que volver a poner la vacuna, porque no tiene una vigencia de mucho tiempo el toxoide. Sí, profesora, gracias. ¿De qué? Entonces, esto es lo que hace la toxina tetánica y es algo que debemos de cuidar, digamos, en este tipo de microorganismos, saber que si nosotros quisiéramos aislar a la bacteria, no lo vamos a poder hacer, porque quien está generando el efecto es la exotoxina. Entonces, tendría que hacerse una determinación de exotoxina que en el diagnóstico en realidad no se hace, se va más bien por la cuestión clínica. Otro Clostridium es el botulinum. Este tiene esporas subterminales, es decir, no es como el tetani que las tiene al final, sino las tiene aquí casi. Por eso es que ustedes ven que como que tiene un grosor más en esta zona. Entonces las tiene en zona subterminal. Vean, estas se inactivan a 115 grados. Todavía resisten mucho más las temperaturas. Produce
7 toxinas. Esa es pregunta importante que deben de saber. Tiene 7 toxinas que va de la A a la G, la B y la E. Genera el botulismo, intoxicación alimentaria en heridas y lactantes. Es decir, ¿por qué intoxicación alimentaria? Bueno, pues resulta ser que la intoxicación alimentaria que se da, y esto es clásico, son las latas, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos un alimento en lata? ¿Cómo se da el proceso? Bueno, se genera la elaboración del alimento. Este alimento se coloca en las latas. Para poder sellar esta lata, generan un proceso de vapor y presión, que lo que genera este vapor y esta presión es eliminar bacterias principalmente. Si este alimento eliminó estas formas de vegetativas, ¿no? Y también eliminó estas formas esporuladas, cuando se sella este alimento, si este alimento no tiene ninguna contaminación, la tapa va a permanecer plana. Pero cuando este alimento tiene alguna contaminación de microorganismo, va a haber formación de CO2. Por lo tanto, es cuando dicen que la tapa se vuelve así como abombada, ¿no? Esto debe de verse mucho en alimentos enlatados o en alimentos procesados, como por ejemplo los alimentos de los bebés, ¿no? Que a veces ya vienen así, que tienen un botón, el cual si el botón está hacia adentro, pues dice que tiene un alto vacío y que está demostrando que tuvo un buen proceso de esterilización. Pero si este botón central ya se levantó, pues entonces lo que nos dice es que hubo formación de CO2 y este gas botó esa presión. Esta formación de gas lo que me dice es que hay una alta reproducción de microorganismos. La bacteria es anaerobia, por lo tanto, pues va a estar creciendo mientras haya nutrientes. Este microorganismo puede haber muerto pues, después de cierto tiempo, sí, pero entonces en este material o en este alimento ya no vamos a tener a la bacteria, ya no la voy a recuperar. ¿Qué es lo que hay aquí? Una gran cantidad de toxinas. Y ya vemos que son 7 toxinas. Esta toxina es la que genera daño. Entonces, algunas personas decían, ay, no, pues tiene poquito, ¿no? O sea, está ligeramente levantada. No, o sea, ligeramente levantada lo que me dice es que ya hay formación de CO2. O, por ejemplo, también las latas que están golpeadas. ¿Qué sucede con latas golpeadas? Y por eso es que siempre que vamos al súper y escogemos la lata que no tenga golpes, porque un golpe puede cambiar la estructura de este vacío. Entonces, por un golpe puede haber una ligera apertura de alguna zona y se contamina por algún otro microorganismo, no necesariamente por anaerobios, ¿sí? Entonces, de ahí es que deben de estar intactas las latas que nosotros vayamos a consumir